Hola, ¿qué tal chicos de secundaria? Vamos a continuar con nuestro repaso de literatura. Esta vez vamos a tocar así rapidito, ojalá, a grandes rasgos, el clasicismo griego. Vamos a centrarnos específicamente en Grecia, en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque los griegos es una civilización que influye mucho en los romanos. Recordemos que los romanos, al momento de conquistar Grecia, van a llevar toda su cultura a toda Europa, se va a expandir por toda Europa, pues los romanos al momento de llegar a Grecia quedaron asombrados, ¿no?, con todo lo que los griegos tenían, las artes, la educación, la democracia. Muy bien, entonces Grecia surge y está ubicada en la zona oriental del mar Mediterráneo y está formada por muchas polis. Pues Grecia, al tener un relieve abrupto, van a hacer que las polis sean muy independientes, ¿no? Ellos conformaban un país, pero sus polis eran independientes. Entre las importantes tenemos a Esparta, quien se caracteriza por las guerras, y Atenas, quien va a ser el centro, ¿no?, el cual se va a caracterizar mucho por la democracia, las artes, la educación, ¿no?, y la parte marítima. Respecto a la literatura, los griegos se van a inspirar mucho en la mitología, ¿no? Su tipo de religión de ellos eran politeístas, ellos creían en muchos dioses antropológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dioses se convertían en muchas cosas, entre ellos también en seres humanos, bueno, tenían una apariencia humana, y usaban a estos dioses para poder explicar su destino, su realidad, su futuro. En el periodo arcaico, bueno, en fin, en toda la literatura, el fin va a ser educativo, ¿no? Vamos a ir primero sus características. A ver, es mitológico, ya hemos explicado por qué, porque creían en dioses antropológicos. Es antropocentrista. Antro, ¿no?, es una palabra griega que significa hombre, ¿no? Centrista, centro. El hombre es el centro de todo, ¿no? El hombre incluso es tan importante que hasta los mismos dioses tenían su parte humana, ¿no? Porque los dioses no eran seres perfectos, también tenían sus debilidades, sus defectos, ¿no? Incluso también en la literatura, al momento de narrar, ¿no?, de explicar a los personajes también, a pesar de tener alguna posición aristocrática o de gobernante, no eran perfectos, también tenían algunas características que los consideraban más humanos, ¿no? Infidelidades, egoísmos, egoístas, egocéntricos, ¿no?, características humanas. Bueno, eran racionalistas, ¿no? Pues todo lo explicaban por algún porqué, ¿no? También eran racionalistas, ¿por qué? Porque tenía un fin educativo, empleaban mucho de lo que era la razón, ¿no? Tenía siempre una moraleja. También eran fatalistas porque, como le expliqué, si el dios te decía que tu destino iba a ser muy trágico, tenía un fin fatalista, bueno, tú tenías que aceptarlo. Bueno, admiraban mucho la belleza y la armonía, ¿no? No solamente en los textos, también ellos mismos, ¿no? Porque ellos practicaban lo que era el deporte, ellos consideraban, como eran antropocentristas, el hombre tenía que ser hermoso, bello, ¿no? Tenían que también practicar algún tipo de deportes, ahí es donde surgen los Juegos Olímpicos. Consideraban también la belleza y la armonía en los textos, es por eso que ellos tenían un orden establecido para crear los textos, ¿no? Desde ahí Aristóteles había creado las unidades aristotélicas, ¿no? Unidad de tiempo, de unidad y de lugar, ¿no? Unidades aristotélicas, ¿no? A ver, entonces, en el periodo arcaico específicamente, ¿no?, van a ellos a tener una tradición oral, van a ser cantos, los famosos cantos homéricos, ¿no?, la poesía épica, que va a ser representada por un instrumento como la cítara, ¿no? La cítara que usaban los griegos. Incluso la lengua griega no es una lengua muy musical. Si ustedes buscan en internet, el griego antiguo es muy musical. Ahí no tenemos en la teoría la poesía lírica, pero hay que también hablar y mencionar, ¿no?, que la poesía lírica van a usar mucho el instrumento de la lira. Su mayor representante va a ser Safo, ¿no? Y en la poesía épica tenemos a Homero, pero también a Hesíodo, autor de la Teogonía, ¿no? Homero era un aeda griego ciego, errante. Su verdadero nombre va a ser Melisígenes. Va a ser autor, ¿no?, de epopeyas conocidas como la Ilíada, la Odisea y también la Batrocomiomaquia, ¿no?, que es una parodia de la Ilíada, ¿no?, entre sapos y ratones.
Y sus obras, una de sus obras va a ser La Odisea, ¿no? La Odisea, que es una obra que habla sobre la guerra, eh, una guerra pero con un fin pacífico, ¿no? Perdón, va a ser una obra que habla sobre la paz. La Ilíada va a ser la que habla sobre la guerra, ¿no? La Odisea ya va a ser un poema que habla más sobre la paz, ¿no? Narra la hazaña heroica, ¿no? Por eso es una epopeya que realizó Odiseo, o también conocido como Ulises, para poder regresar a su natal Ítaca, a pesar de que el dios Poseidón estaba en contra de esto, pues él al momento de terminar la guerra de Troya y ganar, ¿no? Como griego, ganar la guerra de Troya, él no agradeció a los dioses, ¿no? Es por eso que Poseidón lo escuchó y lo va a maldecir, y ustedes saben que en este tiempo se movilizaban todo por vía marítima, y Poseidón, como era el dios de los mares, no va a permitir que Ulises regrese a su natal Ítaca, ¿no? Y como se había demorado tanto en llegar a Ítaca, pues ahí en Ítaca su esposa Penélope lo estaba esperando con su hijo Telémaco, pero ya habían llegado 123 pretendientes, ¿no? El principal de ellos era Antino, comandados por Antino, quienes estaban aprovechando de todo, ¿no? Comiendo sus manjares, sus comidas, y también bebiendo el vino, aprovechándose de todo, ¿no? Todas las comodidades que tenía Ítaca, y esperando que al fin, ¿no? Penélope se eh, elija, ¿no? A uno de los pretendientes, ¿no? Entonces Penélope no, porque Penélope es una mujer fiel, representa la fidelidad, y no lo va a hacer, ¿no? Luego ya Telémaco va a salir de Ítaca a buscar a su padre, y los pretendientes, cuando regrese Telémaco, le van a hacer una emboscada, mientras Odiseo estaba viviendo un sinfín de aventuras, ¿no? Entre ellas el famoso Polífemo, ¿no? El Cíclope, hijo de Poseidón, ¿no? Al cual el Cíclope estaba comiendo a la mayoría de sus hombres. Es por eso que Odiseo va a tramar una emboscada, ¿no? Para poder matar, no, cegar a Polífemo, eh, destrozándole el ojo. Es por eso que Poseidón ya se llena de furia e impide de alguna manera a que Ulises regrese a Ítaca, ¿no? Finalmente, con la ayuda de Atenea, Ulises regresa a Ítaca, ¿no? Va a matar a todos los pretendientes con un plan que había ideado ya con su hijo Telémaco, quien también ya se encontraba en Ítaca, y con la ayuda de Atenea y también de su porquerizo, matan a todos los pretendientes, y finalmente ya, como había pasado mucho tiempo, Ulises ya no era como un joven que se había ido, un joven guerrero que se había ido a pelear en Troya, ya estaba viejo, ¿no? Entonces, con el tiempo ya Penélope lo va a reconocer, y termina toda la historia, ¿no? Con Zeus, quien ordena la paz entre todos, ¿no? Entre todo Ítaca. El tema es el retorno de Odiseo a Ítaca, ¿no? Y vemos ahí las partes, la telemaquía, que es cuando Telémaco se va a buscar a, a Odiseo, y empieza a escuchar todos los relatos que le habían contado los que habían participado en la guerra de Troya. El Nostos, que es todas las aventuras de Odiseo, y la venganza, que es ya cuando Odiseo regresa a Ítaca para matar a los pretendientes. Esa es la épica. Otra especie que se va a desarrollar también es otro género, se va a desarrollar el género dramático, específicamente la tragedia, ¿no? Con la tragedia tenemos aquí la explicación que nos dan, ¿no? En este periodo, que es el periodo ateniense o periodo ático o el siglo de Pericles, ¿no? Donde Atenas ya va a ser el centro de todo, ¿no? Luego de las famosas guerras del Peloponeso y haber combatido, ¿no? Con los persas en la batalla de Termópilas, los espartanos, ¿no? Bueno, Pericles va a ser el principal gobernante, es un gobernante muy intelectual que le gustaba el arte en cantidad, ¿no? Y hacía muchos cursos de danza, de poesía, de teatro, ¿no? En Atenas. Entonces toda Grecia va a llegar hasta Atenas para poder presentarse en diferentes artes, ¿no? Entre ellos el teatro, ¿no? Se adoraba mucho al dios Dionisio, quien es el dios del vino. Él era un macho cabrío, ¿no? Es un sátiro, es mitad cabra, mitad humano, y que, bueno, siempre paraba en el bosque seduciendo a las doncellas. Y, bueno, los griegos, en el momento de las cosechas de las uvas, ¿no? Que eran 2 veces al año, y las uvas las cosechaban, y ellos se reunían en fiestas, mientras que las uvas estaban fermentando en jarrones, que se quedaban ahí por mucho tiempo y producían el famoso alcohol o el vino o el jugo de uvas,
y ellos bebían este jugo, lo que producía efectos, ¿no? Efectos como llorar, ¿no? Bueno, en fin, la famosa catarsis, ¿no? Que es la purificación del alma. Entonces la gente se reunía, bebía de manera descomunal en estas reuniones, empezaban a cantar alabanzas también al dios Dionisio, y estas alabanzas se van a convertir luego en, bueno, estas canciones que se conocidas en Grecia como la oira, al chivo, ¿no? Porque Dionisio era un macho cabrío, al chivo, que es tragos, ¿no? La unión de tragos más oida es una canción al chivo, que traducido significa tragedia, ¿no? Tragedia. Van a ser estas fiestas dionisíacas que se van a llamar el diritambo, ¿no? Bueno, y como estas fiestas eran muy populares y duraban 5 días, la gente decidió que en estas fiestas ya no tenían que ser muy improvisadas, sino que se debían ya de reunir a cantar un día específico, una fecha específica, canciones, ¿no? Y ellos van poco a poco ya creando el famoso coro, ¿no? Y el gobernador ateniense Pistratos, al ver que esto tenía mucha popularidad, iba a obtener ganancias, porque mucha gente de otras polis llegaba a Atenas, le pide a Tepsis, quien era el director del coro, que invente, ¿no? Algo para que haga más atractivas esas presentaciones, ¿no? Es ahí donde Tepsis sale del coro y va a representar a Dionisio y se va a convertir en el primer actor. Bueno, estas fiestas se van a crear, van a ser de mayor interés, ¿no? En toda Grecia, y se van a crear los concursos, ¿no? Las presentaciones con éxito, y así nace, ¿no? La tragedia griega con apoyo de todos los gobernantes, ¿no? Porque los gobernantes tenían ya esta cultura de adorar todo lo bello, el arte, ¿no? Bueno, y en estos concursos se presentaban en algunos escenarios, en unos gardenios, ¿no? Que eran las gradas, ¿no? Gardenios, gradas, donde donde se sentaba el público, donde tenía un orden. En la primera fila siempre estaban los aristocráticos, las autoridades, los sacerdotes. Luego tenían la orchaestra, que era el lugar donde estaba el coro, no adivinen la palabra orquesta. El coro, los primeros actores se ubicaban también ahí, ¿no? En el skein, en el lugar donde la escena. Y en la parte posterior estaba el proskenio, donde eran tipo los camerinos, los parodos, donde eran los lugares, ¿no? Los pasadizos. Y dentro de los famosos dramaturgos están en orden, ¿no? Primero apareció Esquilo, ¿no? Quien es el padre del teatro griego. Él es el autor de la Orestiada, ¿no? Había incluso él creado su academia, ¿no? Su academia de dramaturgos, era el más en ese tiempo del teatro. En su academia él enseñaba a hacer guiones, él inventa el segundo actor, lo que fomenta el diálogo. Y en su academia había estudiado Sófocles, ¿no? Sófocles era una persona que él pagaba a Esquilo, ¿no? Él pertenecía a la aristocracia, incluso Sófocles. Y bueno, él era alumno, pero lo superó Esquilo, ¿no? Superó Esquilo, ganaba siempre en las presentaciones estas de los dramaturgos, en los concursos. Él ganaba constantemente. Y va a ser considerado el mejor de los trágicos. Eleva a 3 los actores, lo que va él a hacer que se aumenten las posibilidades dramáticas, o sea, las acciones que se van a dar entre las historias, ¿no? Él es conocido como la abeja ática, ¿no? Por la agudeza de su lenguaje, pues era un lenguaje muy elegante. Sus obras eran muy psicológicas y del lenguaje humano. Ya anteriormente les había explicado que los personajes griegos, ¿no? Eran los personajes de la aristocracia, ¿no? Eran personajes que tenían problemas, se acercaban al público, o sea, no es que se acercaban al público, sino que explicaban la historia, y como que el público no decía, wow, mira esto, ¿no? Esto también me puede pasar a mí. Entonces es por eso que era psicológico, ¿no? Era muy humano. Luego aparece Eurípides, ¿no? Eurípides, que incluso él supera a Sófocles, ojo. Él es, él es el que introduce la sátira, ¿no? Bueno, también en sus temas también tocaba temas muy polémicos, ¿no? Como la religión, se metía con las instituciones, ¿no? Una de sus obras es Peleades. Y las obras de Sófocles está Ayas, Electra, Antígona, Edipo Rey. También las Traquinias y Filoctetes, ¿no? Sófocles había escrito un sinfín de obras, ojo, pero las que llegaron en nuestros tiempos son pocas, ¿no? Si hubiéramos conocido todas, bueno, hasta ahora se le compara, ¿no? Con William Shakespeare. Bueno, Edipo Rey es una historia, ¿no? Lo que narra, lo que nos
nos cuenta Sófocles, nos vamos a centrar en Sófocles, autor de Edipo Rey, quien cuenta la historia de Layo y Yocasta, ¿no? Dos esposos quienes eran reyes de Tebas, ¿no? Tebas era su reino. Eh, Layo embaraza a Yocasta y ellos van a consultar, ¿no? Al oráculo, a la pitonisa, al oráculo de Delfos específicamente, ¿no? Que era lo que le deparaba el destino, ¿no? Layo consulta a la pitonisa y esta le dice, ¿no? Que su hijo lo va a matar, lo va a asesinar y que éste se va a casar con su esposa. Entonces Layo quedó helado por esta atrocidad que había escuchado, ¿no? Y cuando ya Yocasta da a luz a Edipo, él decide matarlo, decide asesinarlo, pero le duele no ver a este bebito tan inocente y no quiere hacerlo y encomienda esta tarea a un sirviente. Y el sirviente para matarlo sale de Tebas, no sale, se va a un lugar fuera de Tebas del reino y se va a un bosque, ¿no? En este bosque, el intenta matar al bebito, pero tampoco puede. Entonces lo que hace es, que tu destino lo guíen los dioses, dicen, ¿no? Entonces agarra el bebito, agarra un hilo, lo incrusta en sus tobillos y lo deja colgado en un árbol, ¿no? Es por eso que a Edipo se le conoce como el de los pies hinchados, el de los pies chuecos, ¿no? Doblados. Edipo significa el de los pies chuecos, ¿no? Entonces, al minuto nada más que lo deja colgado el pastor, llega el sirviente, llega un pastor del otro reino, del reino de Corinto, y lo rescata, ¿no? Y lo lleva hacia sus reyes, ¿no? Sus reyes Pólibo y Merope, quienes eran infértiles y consideran que el bebé era un regalo de los dioses y lo van a criar con el nombre de Edipo, ¿no? Ellos fueron los que le colocan el nombre de Edipo. Y Edipo, bueno, él crece, ¿no? Como un gran príncipe con muchas artes, era muy bueno en todo, ¿no? Era una aristocrática, pues, era un aristócrata, sabía de deporte, era muy intelectual. Y pasan los años y en Tebas, ¿no? Tebas, el reino de Layo y Yocasta, ocurre un problema, ¿no? Que en la puerta se había colocado una esfinge, ¿no? Esta esfinge no permitía que nadie ingrese a Tebas, ¿no? Pero si querían ingresar debían de contestar un acertijo. Y si no respondían el acertijo, pues ella los devoraba. En una de esas, Layo logra de una manera, no sé, así es la historia, ¿no? Que sale y va a buscar ayuda en el oráculo, ¿no? A consultar qué debía de hacer, cuál era lo que debía de hacer, ¿no? Entonces, en una de esas, el rey que sale a buscar ayuda, mientras que en Corinto la gente estaba en una fiesta, ¿no? Celebrando con los reyes, ¿no? Y Edipo también estaba borracho ahí y un sirviente de por ahí, ¿no? Un ciudadano le dice, no, oye Edipo, no, tú me caes bien, le dice, ¿no? Al final que es adoptado. Entonces Edipo se queda con una duda existencial en la cabeza y también va a consultar al oráculo de cómo él podía saber la verdad. Entonces Edipo llega primero al oráculo de Delfos, ¿no? Y es ahí donde la pitonisa le dice lo que le deparaba, ¿no? Lo que era su destino, de que era asesinar a su padre y casarse con su madre, ¿no? Pero él consideraba que su padre y su madre eran los reyes de Corinto, ¿no? Es por eso que él sale de Corinto y ya se autodestierra él mismo del reino. Y en eso de que estaba yéndose por un lugar X, porque él ni siquiera conocía más allá de su reino, estaba molesto, no estaba con todo lo que sentía él en ese momento de impotencia y se encuentra, ¿no? con el carruaje de Layo, quien estaba dirigiéndose al oráculo de Delfos, y Layo estaba dentro del carruaje y en el momento que se encuentra el carruaje con Edipo, sale un guardia y bueno, en ese tiempo el que se tenía que hacer aparte era una persona que era menos que un reino y Edipo era era un príncipe, ¿no? Pertenecía a la realeza. Y se fomenta, ¿no? Una discusión en ese momento. Edipo comienza a matar a los guardianes porque bueno, él era bueno, ¿no? en ese aspecto porque él era un príncipe que se había preparado en los temas de guerra, ¿no? De lucha. Y en eso un guardia escapa, pero Edipo mata a la mayoría y entre ellos mata a Layo, ¿no? Entonces ahí se cumple lo que había dicho el oráculo, que Edipo asesina a su padre, ¿no? Entonces Edipo sigue caminando y se encuentra ya con la esfinge, ¿no? Y la esfinge le dice el famoso acertijo, ¿no? La esfinge le dice, bueno, forastero, si usted quiere entrar al reino de Tebas, debe contestarme el siguiente acertijo, ¿no? ¿Cuál es el animal que en el día camina en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche camina en 3? Y entonces Edipo se pone a pensar, y luego de pensar dice que es el ser humano, porque al inicio, ¿no? Nosotros como seres humanos gateamos, ¿no? 4 patas, somos bípedos, 2,
Y luego ya en el final de nuestros tiempos caminamos en tres. ¿Por qué? Porque somos ancianos, pero también tenemos nuestro bastón. Entonces la esfinge comienza a desesperar, ¿no? Se toca la cabeza, todo, y se autodestruye, ¿no? Porque alguien había respondido su incógnita. Entonces toda la gente, todo el pueblo de Tebas sale feliz. Ay, Edipo nos has ayudado, ¿no? Aplauden a Edipo todo y le preguntan quién eres, ¿no? Entonces Edipo comienza a decir, bueno, antes le voy a decir que gracias por todo, ¿no? Sus halagos, pero yo solo pasaba por aquí para poder, bueno, estoy acá no de pasada. Y Edipo les dice su nombre, ¿no? Bueno, soy Edipo, y el pueblo le dice, no, nosotros queremos que seas nuestro rey, porque eres muy inteligente, has matado a la esfinge, ¿no? Entonces Edipo dice, bueno, sí, ¿no? Y bueno, Edipo piensa y dice, bueno, entonces me quedo. Y el pueblo le dice, sí, quédate, porque incluso nuestro rey ha muerto hace poco. Mira, incluso lo único que tienes que hacer es casarte con nuestra reina y ya está. Entonces Edipo se casa con la reina, que era Yocasta, y era su madre, su verdadera madre. Entonces ahí ya se cumplió la profecía. Incluso llega a tener 4 hijos con su madre, incluso con su esposa, madre esposa, Yocasta, ¿no? 4 hijos. Y bueno, el pueblo lo quería mucho, Edipo lo amaba, era un buen rey, era una buena persona, ¿no? Y era una persona muy lúcida, ¿no? Pero luego ya con el tiempo se va a ver otro problema, ¿no? El problema era que había llegado una peste a Tebas, ¿no? Una peste a Tebas, tipo el COVID, y bueno, el pueblo le pregunta a Tiresias qué era lo que había pasado, por qué pasaba esto, ¿no? Porque Tiresias era el adivino del pueblo. Y en esto está pasando, ¿no? Porque se ha descubierto, ¿no? Él cuenta que esto está pasando porque no se sabe quién es el asesino del rey Layo, ¿no? Entonces Edipo estaba muy molesto porque dice, pucha, ¿cómo no vamos a saber quién es el asesino del rey Layo? ¿No? Eso no puede quedar así, dice Edipos, y Edipo dice, el que haya matado al rey Layo va a quedar desterrado del pueblo, ¿no? Y no sabía que, bueno, él había sido el que había matado. Entonces, Tiresias, ¿no? Le pregunta a Tiresias, ya dime, ¿no? ¿Quién ha matado al rey Layo? Y Tiresias, ¿no? Asustado, luego de un rato de pensar si le digo o no le digo, le dice la verdad, tú has sido el que has matado al rey Layo. Y Edipo dice, oye, ¿qué? O sea, él comenzaba a pensar que había un complot contra él, porque incluso le pregunta a su cuñado Creonte, hermano de Yocasta, y Creonte también le dice, no, mire, yo siempre le he creído a Tiresias, y acepta lo que dice Tiresias, y él comienza a molestarse con todos, ¿no? En eso aparece un mensajero del reino de Corinto, que había pasado que en Corinto había muerto los padres adoptivos de Edipo, ¿no? Y había llegado el mensajero a decirle a Edipo que vaya a Corinto para que reine, ¿no? Entonces Edipo le dice, ay, mira, lo que pasa es que yo estoy acá ya reinando acá en este lugar. Y el mensajero le dice, bueno, mira, no te preocupes, puedes ser rey de ambos lugares, no importa si eres adoptado. Entonces esa palabra retumbó en los oídos de Edipo, no la palabra adoptado. Y Edipo empieza ya a atar cabos lo que había pasado, no estaba muy preocupado. Y luego llega un testigo, ¿no? Que era el pastor que había intentado desde un inicio matar a Edipo, y comienza a decir, oye, mira, yo hace un tiempo había criado un hijo del rey Layo, ¿no? ¿Qué habrá sido de la vida de ese chiquito? Y ya Edipo comienza a decir, uy, lo que me dijo la pitonisa de que yo iba a matar a mi padre, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el padre? Layo. ¿Y qué características tenía? Le dice, ¿no? Y eran las características que le estaba diciendo, ¿no? Él, ¿no? Era viejito, ¿no? Todas sus características le decía, y ay, que estaba muy preocupado, ¿no? Entonces, ya con lo que le dice el pastor, ya en ese momento, ¿no? Él comienza a decir, entonces, yo soy el que he matado, ¿no? Yo soy el que he matado a Layo. Entonces Yocasta, desesperada, sale de escena. ¿Por qué? Porque en esa época las escenas sangrientas no eran representadas en el teatro. Sale de escena y agarra sus dos broches de su vestido, lo que le sujetaba, y fuera de escena él se mata, ¿no? Entra un sirviente y cuenta lo que había pasado fuera de escena. Entonces Edipo, con sus trenzas, Yocasta se ahorca. Entonces Edipo se dirige hacia Yocasta, ¿no? Agarra los dos broches y se los incrusta en sus ojos, y él queda ciego, Edipo queda ciego y es desterrado, ¿no? Desterrado, y le pide a Creonte luego a su cuñado que por favor entierre a Yocasta y que cuide a sus hijos, y así acaba la obra Edipo Rey. Bueno, el tema es el cumplimiento inevitable del destino. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ese sería el clasicismo griego. Luego vamos a pasar ya el siguiente y último tema, que es el tema del medievalismo. Y por favor no se olviden copiar esta teoría en su cuaderno y repasar, ¿sí? Repasar para el examen final. Ya en un momento les digo la fecha.